Bien, entonces bienvenidos al componente práctico virtual de electromagnetismo, una práctica diseñada para que ustedes realicen en los mismos grupos que se establecieron en las prácticas presenciales para que ustedes realicen en casa. Una práctica donde se van a tratar elementos muy sencillos de electrónica, de la ley de Ohm, de circuitos, elementos que ya ustedes habrán visto en otros cursos. Es una práctica bastante sencilla donde ustedes van a trabajar con dos simuladores. A su correo ya les he compartido el material, ya todos tienen en su correo el material, tienen todos en su correo las guías, tienen además todos en su correo los enlaces de los simuladores. Además también les he compartido unos enlaces a unos tutoriales también cortos sobre los básicos de los simuladores para que ustedes lo realicen. Les repito que pueden trabajar en los mismos grupos colaborativos que ustedes establecieron en el laboratorio, grupos entre 4 y 5 personas, así que se pueden distribuir perfectamente las cargas allí para la realización del mismo. Como les indicaba, entonces se van a trabajar elementos de circuito, pero muy introductorios, elementos muy básicos. El componente práctico de electromagnetismo, así como ustedes pueden verificar en el de física general, se compone de 3 prácticas. Para este componente de electromagnetismo hablamos de 3 preinformes, donde según la rúbrica de evaluación se va a evaluar la parte de la asistencia. Es obligatoria para en cuanto a asistencia, es obligatoria para los componentes presenciales. Este componente virtual naturalmente, por su naturaleza virtual, cuando todos puedan visualizar la grabación, ya tendrán la información. Entonces, por lo tanto, no se va a calificar asistencia en esa parte. Además, visualicen los diferentes elementos de la rúbrica a la hora de analizar cada uno de sus laboratorios, de sus entregas. Y todo ello, lo que prácticamente ustedes ya hicieron de la práctica 1 y 2, simplemente es copiar y pegar en el informe final. Copiar y pegar en dicho informe final. Ya les compartí también cuál es el formato del informe final. Los que no han realizado la práctica número 2, pues les quedará faltando la práctica número 2, que básicamente en el laboratorio se realizará toda. Entonces, si ustedes trabajan juiciosos ese día, es el sábado 26 para los grupos con los que me toca, realizarán y terminarán y simplemente será copiar y pegar en el informe final. Bien, recuerden por favor cerrar los micrófonos si no van a hablar. Muchas gracias. Bien, entonces recuerden que allí se indican la práctica virtual, pues la idea es que sea en grupos. En caso de que les sea imposible trabajar en grupos, puede ser individual. Si van a trabajar individual, me deben enviar un informe final con todos sus trabajos. Así los otros hayan sido grupales, me deben enviar para que de pronto no existan confusiones. Entonces, quienes trabajen de manera individual, de igual manera me envían por favor un informe final, donde la práctica virtual sí va a ser la correspondiente a cada estudiante que trabaje de manera individual. Algunos comentarios que ya les he mencionado en los correos, pero de todas formas no está de más hacer hincapié aquí. Tenemos 2 prácticas presenciales y una práctica virtual. Las 2 prácticas virtuales, para que obtengan los puntos, es obligatoria o fue obligatoria su asistencia al laboratorio. Se va a verificar con la asistencia, que hayan diligenciado la asistencia a la hora de adjudicarle puntos para la parte presencial, y tenemos la práctica virtual. 33,33% para cada una de las prácticas, o sea que se divide a partes iguales. Por favor, no entregar los preinformes por separado. Los informes se deben enviar todos en un único informe final. Ese único informe final, en el formato que ya les compartí a todos por el correo institucional, por favor, debe tener los 3 preinformes y cada preinforme debe tener los nombres de los integrantes que participaron, puesto que a veces entre práctica y práctica algunos integrantes están en un grupo o están en otro. Entonces, por favor, reporten en cada preinforme los nombres de los integrantes.
puesto que cada preinforme pues tiene una portada, entonces ustedes colocan allí los nombres de los integrantes que participaron en cada uno de los mismos. Debe tener los elementos de un informe. Bueno, esto en cuanto al informe final, ¿no? Pero son los elementos que están allí en el formato que les envíe. Por favor, separar bien la información de cada preinforme. Entonces, como ustedes van a reportar información, que toda no esté mezclada, o sea, que se separe bien cuál es el preinforme uno, cuál es el 2 y cuál es el 3. Simplemente para que exista facilidad y claridad a la hora de verificar su información. Fecha máxima de entrega, el miércoles 30 de noviembre. Entonces, ya ir consignando la información que se tenga, ¿vale? Y como les dije, los que se verán conmigo el 26 de noviembre, ese sábado 26 de noviembre, ese día prácticamente ustedes tendrán listo el informe correspondiente, el preinforme correspondiente a esa práctica, entonces no se preocupen por esa parte. ¿Ok? Entonces en ese informe final se entregan los 3 preinformes. No es obligatoria la asistencia sincrónica, o sea, no es obligatorio que estén aquí en este momento, puesto que a todos se les va a enviar la grabación al correo institucional. Los grupos serán los mismos que los de las prácticas presenciales. Si no es posible, si les es imposible, yo se los doy por facilidad, pero si no es posible que trabajen de manera grupal, pueden trabajar de manera individual, pero me deben enviar un informe final. Todos me deben enviar, por favor, un informe final. Todos deben tener los trabajos, sus propios trabajos, pues deben tener una copia, ¿no? Siempre es recomendable, así hayan trabajado en grupo, siempre es mejor que cada integrante del grupo tenga su copia de su trabajo, así haya sido grupal, puesto que esa es la evidencia de que estuvo allí en ese grupo. Bien, esta práctica virtual corresponde a 2 experimentos virtuales. Uno que tiene que ver con las reglas de Kirchhoff. Algo muy básico, trabajar 2 circuitos, uno con resistores en serie y otro con resistores en paralelo, y simularlos en una protoboard virtual en un simulador que se denomina Tinkercad. ¿Vale? Ustedes tienen allí en los enlaces que les envié, de todas formas se los voy a compartir. Este fue uno de los archivos que les envié con los enlaces. ¿Ok? Allí tienen ustedes entonces para el simulador FET, que bueno, este es el experimento número 2 y este es para el experimento número 1. El simulador Tinkercad, el enlace al simulador y también tutoriales muy breves para el aprendizaje del manejo básico de esos simuladores. Ahorita igual vamos a ver algunos ejemplos. De todas formas, aquí en el chat voy a copiar y pegar esos enlaces por si de pronto no los han visto. Allí los tienen también en el chat, pero en el mensaje les envié esa información. La segunda parte corresponde, utilizando los laboratorios FET, a la construcción de un circuito, también un circuito muy simple, una fuente de voltaje en serie con un resistor cuya resistencia yo conozco, y la idea es verificar una resistencia que a priori es desconocida, a pesar que el laboratorio me la da, a pesar que el laboratorio virtual ustedes verán que me indica su valor, pero vamos a simular que tenemos un pequeño error y vamos a mirar. Lo importante, como ustedes ya han visto, es determinar los métodos para realizar las cosas, más allá de los mismos resultados. Brian pregunta que si no hay problema que los informes hayan diligenciado de forma digital. Alguien debe tener las copias, puesto que si alguien diligenció el laboratorio, deben tener ustedes el formato original, por ejemplo, el formato Word. Si no, entonces tienen que utilizar algunas de estas aplicaciones para copiar y pegar PDFs y tienen que construir un único PDF con un informe final. También lo pueden hacer, por eso no hay problema. Bien, entonces miremos el experimento 1, un circuito en serie. Recuerden que un circuito en serie es un circuito para el cual tenemos una fuente de voltaje y tenemos resistores por los que pasa una única corriente. Entonces aquí estos resistores, que son unos elementos encargados de disipar energía o la llamada resistencia, aquí tenemos una corriente entonces que está circulando a través del conductor, a través del circuito y pasa la misma corriente por los resistores. Bueno, utilizando la notación, vamos a llamar a esa corriente como tenemos
un único bucle aquí de circuito, entonces vamos a llamar esa corriente la corriente total, y esta podríamos llamarlo un voltaje total. La idea es primero determinar cuál es la corriente total y después determinar cuál es el voltaje que cae a través de cada uno de los resistores. Recuerden que cuando tenemos paso de corriente en este sentido, tenemos una caída de voltaje acá, una caída de voltaje acá y una caída de voltaje acá. Es utilizar la ley de Ohm. Entonces, yo les envié un formato de preinforme, es este archivo. ¿Ok? En este archivo ustedes ya tienen secuencialmente lo que deben ir calculando. La primera parte, el circuito en serie, ese es el circuito que ustedes tienen que simular. Entonces, lo simulan tanto en el Tinkercad como lo realizan de manera teórica. ¿Qué deben hacer? Aquí está la tabla que deben llenar. Entonces, ustedes deben indicar valores para resistencias. Ustedes seleccionan, por favor, los valores de dichas resistencias y los colocan acá. Las resistencias que están indicadas aquí en este diagrama. Ahora, en esta columna va la parte que tiene que ver con la simulación y en esta columna va la parte que tiene que ver con el cálculo teórico. Entonces, estas preguntas lo que me están pidiendo es registrar la tabla. Miren que la 4, la 5 y la parte 6 es simplemente comparar, o sea, comparar los valores de estos voltajes. Eso es lo que tienen que hacer allí para esa tabla. ¿Qué deben indicar acá? Entonces se le pide indicar los cálculos teóricos. De manera muy breve, colocar acá cómo fue que hicieron el cálculo. Acá, indicar los pantallazos del uso de plataforma. Son pantallazos que muestran que ustedes estuvieron manipulando la plataforma. Y con eso se termina el circuito en serie. Lo mismo pasa para el circuito en paralelo. Siempre, tanto para el circuito en serie como en paralelo, lo primero que deben calcular ustedes es la corriente total. Entonces, por eso está este espacio acá. Lo mismo para el circuito en paralelo. Primero calculan la corriente total y después tienen que calcular las corrientes que atraviesan cada uno de estos resistores. Aquí tenemos esta columna para la parte que tiene que ver con el multímetro virtual y aquí esta parte para la que tiene que ver con el cálculo teórico. Se realizan también unas preguntas que son análogas a las de la parte del circuito en serie y aquí también se tiene que colocar el cálculo teórico. Esos cálculos son bien cortos, tienen que colocarlos acá, ¿vale? Pueden realizar un resumen de esos cálculos, pero mostrar que ustedes hicieron el cálculo y aquí colocan pantallazos de que ustedes manipularon la plataforma. Y con eso termina el experimento número 1. Entonces aquí tengo unos ejemplos teóricos. Lo que se solicita en el laboratorio son 3 resistores en serie para la primera parte. Bueno, si tuviésemos 2 resistores apenas, dos resistores en serie o 2 resistencias, que es equivalente. Entonces, para analizar este problema hay que calcular, como les dije, la corriente total. La corriente dada esta notación, la corriente total, es una corriente que va circulando en esta dirección. ¿Ok? Para calcular la corriente total utilizando la ley de Ohm, tengo que calcular primero la resistencia equivalente del circuito. Y la resistencia equivalente del circuito es llevar el circuito a una expresión más simple, donde se tenga una única resistencia, o sea, llevar el circuito a esta forma, donde se tenga la fuente y una única resistencia. Entonces, miren la situación. Si no tenemos 3, sino que si tenemos solamente 2 resistores, entonces estas situaciones son equivalentes. La única diferencia es que falta un resistor en el diagrama rojo que tenemos acá. Para resistores en serie, la resistencia equivalente es simplemente la suma. Entonces, ustedes para simular, para realizar este experimento, ustedes lo que tienen que hacer es establecer unos valores de resistencia. Por ejemplo, bueno, vamos a trabajar con una resistencia de 2 ohmios, con otra de 1 ohmio y con otra de 3 ohmios, por ejemplo.
Ustedes establecen los valores de resistencia para el cálculo teórico y en el simulador también le dan el valor de resistencia. O sea que ese dato se conoce. Comenzamos entonces calculando la resistencia equivalente, que cuando los resistores están en serie, la resistencia equivalente es la suma de ellos dos. Si por ejemplo fuese el caso que tenemos aquí arriba, tomemos los valores de R1 y de R2, entonces tendríamos que sumar 2 ohmios más 1 ohmio. Y eso me da 3 ohmios. Esa es la resistencia equivalente. A partir de la resistencia equivalente, obtenemos la corriente total a través de la ley de Ohm. Corriente es voltaje sobre resistencia. En este caso, corriente total es igual al voltaje total, que sería el voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente que acabamos de calcular. Entonces así se calculan dependiendo del valor que tenga el voltaje total. Ese voltaje total también lo dan ustedes. También lo establecemos nosotros, tanto teóricamente como en la simulación. Hay que darle el mismo valor, naturalmente, para poder comparar estas dos columnas. O sea que tenemos que seleccionar los mismos valores de resistencia, tanto en la parte virtual como en nuestro cálculo teórico, y seleccionar un valor para la fuente. Sobre la resistencia equivalente, hacemos la división. Supongamos que tenemos esta situación de acá, entonces tenemos que dividir entre 3 ohmios. Y eso ya me da un valor de corriente total. Una vez obtenida la corriente total, utilizamos la ley de Ohm, puesto que necesitamos los voltajes. Los voltajes acá, V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Y ellos los calculamos a partir de ¿qué? A partir de la ley de Ohm. Entonces, para el voltaje V sub 1, entonces V sub 1 es igual a R1 por la corriente total. V sub 2, ¿a qué es V sub 2? ¿A qué es igual V sub 2? A la resistencia 2 por la corriente total. ¿Listo? En el caso que ustedes deben realizar, lo único que deben hacer es incluir una resistencia adicional. Así que los pasos de nuevo son calcular resistencia equivalente. Si tenemos los resistores en serie, hay que sumarlos. Listo, se obtiene la resistencia equivalente. Después, calcular la corriente total. ¿Cómo calculamos la corriente total? Dividimos el voltaje total entre la resistencia equivalente que acabamos de calcular. ¿Y cuál es el voltaje total? Ustedes lo dan. Ustedes dicen, vamos a seleccionar 3 voltios, 6 voltios, dependiendo también del simulador, dependiendo de lo que les permita el simulador. Ya ustedes seleccionan un valor de voltaje total, lo dividimos entre el valor que acabamos de calcular y eso me da un número. Utilizamos la calculadora y eso me da un número. Entonces ya obtuvimos tanto resistencia equivalente como corriente total. La resistencia equivalente la necesitamos para calcular la corriente total. Y la corriente total la necesitamos para calcular los voltajes en cada uno de los resistores. En su caso, ustedes van a tener un voltaje adicional porque van a tener un resistor adicional, o sea que van a tener que hacer un tercer cálculo. ¿Vale? Pero es la única diferencia en el caso teórico. Y esos valores los reportan acá. Aquí vienen esos valores calculados teóricamente. ¿Correcto? Para el circuito en paralelo. Sí, tengo una mano levantada. Amir, ¿va a hacer alguna pregunta? Sí, en el punto número 2 del ejercicio dice que identificar por el código de colores, pero no entiendo si el código de colores dice la resistencia cuál es. Sí, ¿Cómo? no se preocupen allí porque ahorita veremos que eso lo da el simulador. Si de pronto no saben el código de colores, de todas formas es muy sencillo. Sí, Pero si no, no, yo entiendo, pero no entiendo qué es lo que preguntan. ¿Qué se pone No entiendo. Ahí dice comprobar por medio del ya, código de colores, pero es comprobar cómo. verificar que se entienda y que esté bien en el simulador el código de colores.
es constatar que esté bien el código de simuladores, en el código de colores en el simulador. Entonces poner el código de colores de la resistencia y ya está. Tal colores es igual a tal No, resistencia y sí, no, es simplemente que ustedes vean. Pero de todas vale. formas, ustedes pueden hacer clic sobre la resistencia y va a aparecer el valor de la misma. Es para que ustedes constaten. Pero Pero es eso. como dice indicar el valor y comprobar, entonces Indicar el valor es acá. Aquí tienen que, sí, sí, eso aquí está tienen claro, que pero el colocar. de comprobar con ese, Comprobar es que ustedes visualmente, que ustedes visualicen allí la resistencia, que allí tiene una representación gráfica de una resistencia y miren. O sea, que ustedes lean un poquito sobre el código de colores y verifiquen que el simulador les coloca también el código, a pesar de que les coloca el valor numérico, también les coloca el código de claro, colores. vale, ok, Es a eso que se refiere. de acuerdo, gracias. Bueno, ok. Entonces, esta parte aquí está indicada para dos resistencias. Lo único que hay que hacer es extrapolarlo a tres resistencias. Para el circuito en paralelo. Entonces, en el circuito en paralelo tenemos una corriente, lo que pasa es que la corriente se divide. Tenemos una corriente total inicialmente que sale del voltaje total, pero esa corriente se va a dividir en una corriente que podemos llamar I sub 1 que pasa a través del resistor 1, I sub 2 que pasa a través del resistor 2 e I sub 3 que pasa a través del resistor I sub 3. Es como una corriente de agua que se divide por los diferentes caminos. Hay que obtener entonces los valores de estas corrientes. Antes teníamos que calcular los voltajes. Lo que pasa es que para el circuito en paralelo tenemos que los voltajes a través de cada resistor es el mismo voltaje total. Es el mismo voltaje total, o sea que los voltajes los conocemos, pero no conocemos las corrientes. Antes sí conocíamos las corrientes. Las corrientes, como es la misma corriente que atraviesa los resistores, entonces podíamos utilizar el mismo valor de corriente. Ahora lo que podemos utilizar es el mismo valor de voltaje y como a priori conocemos las resistencias, podemos utilizar de nuevo la ley de Ohm. También se había indicado previamente, no lo comenté, que este es el simulador. Aquí tenemos la protoboard virtual. Si la situación es como en el ejemplo de dos resistores en serie, aquí tenemos los dos resistores indicados. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se está simulando es flujo de corriente que viene en este sentido, pasa a través de los resistores y termina acá en la fuente. Esto es una fuente de voltaje y aquí lo que tenemos es un multímetro configurado para medir voltajes. Puesto que tenemos que calcular voltajes, perdón, tenemos que calcular voltajes, entonces ustedes tienen en el simulador unas herramientas que le permiten comprobar si los voltajes calculados estuvieron bien obtenidos. Aquí tenemos una configuración en serie para dos resistores. ¿Vale? Lo que tienen que hacer es extrapolar el problema para tres resistores. Ahora, para el circuito en paralelo. Aquí tenemos una configuración en paralelo para dos resistores, donde tenemos que inicialmente la corriente sale de la fuente, viene por acá, continúa por aquí y aquí en este punto se dividen. Por favor, tener en cuenta esta configuración. Miren cómo coloqué yo los resistores. La corriente se divide. Una parte viene por este resistor y otra parte viene por este segundo resistor. Y miren yo cómo los coloqué, porque estuve indagando un poquito en el simulador y parece que no predice bien las cosas cuando los coloco los dos perfectamente paralelos. Entonces, para una configuración en paralelo, los pueden colocar así. Y pueden, el tercero lo pueden ubicar a este lado de la protoboard, y ya allí tendremos valores correctos para la corriente que atraviesa estos resistores en paralelo. Después, tener en cuenta algo, para medir corriente tenemos que colocar en serie los amperímetros, los medidores. ¿Qué quiere decir colocarlos en serie? Que la corriente tiene que atravesarlos. Entonces, para continuar el circuito, la corriente viene, ingresa por el amperímetro y sale por aquí por la otra terminal y después continúa por aquí para
cerrar el circuito para continuar por el circuito. Y lo mismo pasa con ese otro amperímetro. La corriente primero sube por aquí, después baja por aquí y ya después continúa por el camino. ¿Vale? Para medir voltajes, aquí me estoy devolviendo de nuevo, tengo que medir en paralelo. Así que yo en esta situación, el voltaje que estoy midiendo es, un segundo, aquí modifico el color, utilicemos el color rojo. Estoy midiendo el voltaje de este resistor. Lo estoy midiendo en paralelo. ¿Ok? Para entonces los resistores en paralelo, aquí vamos a realizar un ejemplo para 2. El que ustedes tienen que hacer es para 3, el que tienen que entregar en el laboratorio. Pero vamos a ver cómo sería la situación para 2. De nuevo, la secuencia es la misma. Hay que obtener primero la resistencia equivalente para poder utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm que me indica que la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia equivalente. Porque primero tenemos que registrar el valor de la corriente total y también podemos registrar las resistencias, las cuales conocemos a priori. Entonces la resistencia equivalente cuando los resistores están en paralelo la obtengo dividiendo 1 entre la suma de los inversos. Así obtengo el valor de la resistencia equivalente. Esa es la división que tengo que realizar. 1 entre la suma de los inversos. Y entonces de ahí yo obtengo un valor para la resistencia equivalente. Recuerden que los valores que establecemos nosotros son los de voltaje, la batería y las resistencias. Así que yo conozco estos valores y yo conozco el voltaje total. Y como acabo de determinar el valor de la resistencia equivalente, lo acabé de determinar, de aquí yo ya puedo extraer el valor de la corriente total. ¿Listo? Entonces determino yo el valor de la corriente total. Ese es uno de los valores que me están pidiendo. Ahora, para determinar los valores de las corrientes, necesito yo, ¿qué necesito yo? Necesito los valores del voltaje de los resistores. eh, Como los dos resistores están al mismo voltaje, entre estos bornes, entre estos terminales, tenemos el voltaje total. Entonces las corrientes son iguales a, dividimos el voltaje total entre voltaje sobre cada una de las resistencias que yo conozco. ¿Por qué? Porque yo establezco sus valores de resistencia. Entonces, para esta primera corriente sería esta expresión para la corriente 1 y para la corriente 2 sería de manera análoga voltaje total sobre la resistencia 2. Que si tenemos una tercera resistencia, entonces lo único que tiene que cambiar son los subíndices y ustedes ya sabrían cómo hacer el cálculo. Sería voltaje total sobre una tercera resistencia. Y el valor, cada grupo selecciona los valores de resistencia y de la batería. Y una vez conocidos esos valores, no hay que hacer más que reemplazarlos en la tabla. O sea, hay que reemplazarlos acá, acá y acá. Conocidos estos valores y habiendo calculado estos valores. Es lo que habría que hacer aquí. Nos quedaría faltando completar estas tablas intermedias, que son las que obtenemos a partir de la simulación. ¿Correcto? Cualquier inquietud, por favor, la pueden expresar. Entonces, vamos a mirar brevemente la simulación para ejemplos muy básicos. Cuando ahí sí tienen que, en caso de que no hayan utilizado de pronto el Tinkercad, deben visualizar por favor el tutorial que les envié para que abran una cuenta. Ustedes pueden ingresar con su correo
no hay problema. Esto es un simulador bastante conocido. Pueden ingresar, allí de todas formas les enseñan en el tutorial a abrir una cuenta en Tinkercad. Y entonces ustedes se les habilita aquí, como tengo algunos ejemplos, pues se me habilitan esos ejemplos previos que había realizado. Si no, tienen ustedes este botón nuevo, entonces aquí le doy nuevo y le doy circuit. Y entonces está cargando y me va a habilitar un circuito en blanco. Ok, aquí está en blanco. Entonces nosotros aquí tenemos componentes básicos en esta pestaña. Si yo quiero que se me desplieguen todos los componentes, hago clic aquí en Basic y le doy clic en All, ¿cierto? En todos, que se me desplieguen todos. Pero aquí por defecto estoy viendo que tengo lo que necesito. Creo que sí voy a tener, no, me quedaría faltando la fuente. Entonces vamos a ver qué pasa cuando desplegamos todos. Clic. Y aquí están entonces por categorías. Por ejemplo, en la de general tengo yo los resistores. Digamos que vamos a hacer un ejemplo con dos resistores. Entonces hago clic y arrastro. Ahí tenemos los dos resistores. Aquí con el scroll del mouse yo puedo hacer zoom in o zoom out. Voy a necesitar resistores, voy bajando hasta que se me desplieguen. Por ejemplo, acá para la protoboard, entonces le doy acá en breadboard small. ¿Ok? Esa que quedó allí seleccionada. Entonces si le hago zoom, puedo amplificar y visualizar con mayor detalle cada uno de sus elementos. Ustedes mismos van jugando. Cuando está seleccionado el objeto es cuando está delineado con un color azul. Cuando él está seleccionado yo lo puedo manipular. Además observen cuando yo lo estoy seleccionando que se despliega el número de la resistencia, en este caso el valor de la resistencia con su unidad. Yo puedo cambiar haciendo clic aquí en este botón desplegable, puedo cambiar la unidad y puedo cambiar el valor numérico. Además, yo le puedo agregar un valor a cada una de las resistencias. Aquí aparece el código de colores, eso es lo que se está solicitando allí. Nada más verificar, hacer una verificación. A muchos les gusta aprenderse el código de colores. Y entonces, por ejemplo, si yo le cambio aquí el valor de la resistencia, observen que va cambiando el código de colores. Va cambiando a medida que yo voy variando el valor numérico de dicho resistor. Ahí los volví a dejar iguales. Además, acá me indican cuál sería la tolerancia. La tolerancia tiene que ver con el error que se tiene para determinar el valor de la resistencia de dicho resistor. Entonces ya tenemos dos elementos, los cables se despliegan haciendo clic en cada terminal. Si de pronto yo di clic, pero no quería que se me desplegara, aquí yo no tengo el mouse presionado. No está presionado el mouse, pero ya me va siguiendo el puntero ese cable. Si yo no quiero que esto pase, entonces le hundo escape, escape, y ya se va a eliminar allí el cable. Cuando yo coloco el puntero sobre algún elemento donde se puede colocar un cable, entonces aparece un cuadrado o si esto es un cuadrado rojo bordeado en negro, este cuadrado. ¿Ok? Ese es el que indica que allí se puede colocar un cable. Si yo hago clic, suelto el mouse, o sea, ya no estoy haciendo clic sostenido, sino que simplemente estoy moviendo el mouse, ya tenemos nosotros el cable que se está moviendo con el puntero. Si yo lo acerco a otro punto donde se puede pegar el cable, donde se puede conectar, entonces debo hacer clic si quiero que quede allí. ¿Ok? Cuando yo quiero seleccionar el cable, entonces le hago clic sobre el mismo y ahora las terminales del cable se convierten en círculos. Ahí no lo tengo seleccionado, pero si hago clic sobre el mismo, las terminales se vuelven círculo. Y es ahí donde yo, por ejemplo, le puedo modificar su color. ¿Ok? Esto es algo que cuando estén experimentando ustedes mismos se habituarán, pero para que de pronto no tengan inconvenientes. Siempre que queden ustedes con este cable y digan, no, esto no es lo que quiero hacer porque quiero seleccionar otro elemento, por ejemplo, entonces le hunden Escape y ya se les inhabilita. Si yo quiero borrar este cable, debo seleccionarlo y hacer clic o presionar la tecla suprimir.
y ahí se borró. Son detalles básicos, ustedes mismos se irán habituando. Pero me queda faltando algo. Ya tenemos los cables, ya tenemos los resistores. Me queda faltando la FEM, el elemento que introduce energía en el sistema para movilizar las cargas. Entonces voy a buscarla, creo que las pasé acá, en Instruments. En la parte de instrumentos tenemos el Power Supply, la fuente de poder. Entonces la selecciono, ahí sí tiene que ser con clic sostenido y lo arrastro. Lo arrastro hasta aquí, ¿vale? Entonces supongamos que yo quiero colocar en serie estos dos resistores. Una de las maneras es colocarlos de manera horizontal. Para yo rotar el objeto, tengo que seleccionar o hacer clic sobre el botón Rotate. Y entonces, haciéndole clic el número de veces necesarias, yo le puedo ir, para algunas orientaciones preestablecidas, puedo ir configurando su ubicación, su orientación en el espacio. Entonces, esta es una de las maneras, las que les voy a mostrar aquí, una de las maneras para configurar un circuito en serie. Entonces yo necesito que este otro elemento quede horizontal. Aquí lo coloco horizontal. Por defecto, la protoboard, cuando yo coloco el puntero, ahí me está indicando un montón de circulitos verdes y un camino. Lo que me indican estos circulitos verdes es que de manera horizontal toda esta fila está al mismo potencial. Por dentro, físicamente, las protoboas físicas lo que tienen es una placa que permite la conducción de corriente a través de las mismas, por ello se indica que está al mismo potencial. Lo mismo pasa con esta. Para este sector de la protoboard es horizontal, lo mismo que para el sector de abajo, que es donde comúnmente se conectan las fuentes. Ahora, en esta parte, en estos dos sectores, la conexión es vertical. O sea que todos estos puntos verticales aquí van a estar a un mismo potencial. O sea que hay una placa que permite la conducción de corriente por las mismas. Número 7, todas las del número 7, todas las del número 8 y así sucesivamente. Entonces, hacemos clic, por ejemplo, sobre esta terminal. Vamos a comenzar a construir el circuito. Yo puedo colocar aquí esta terminal. A algunos les gusta ir trabajando en orden, por ejemplo, o al final podemos colorear o darles un color a los cables que sean más parecidos a los que encontramos en el laboratorio. De momento vamos trabajando así. Entonces ya tenemos que cuando prendamos la fuente ahí está apagada, ¿no? Recuerden las recomendaciones de seguridad, siempre las fuentes apagadas, se construye el circuito y al final, después de que se hace un chequeo, se enciende la fuente, pero siempre estas fuentes apagadas, ahí está apagada. De hecho, por defecto, el simulador establece que debe estar apagada para poder yo manipular los elementos del circuito. ¿Ok? Entonces ahora yo necesito conectar este primer resistor, necesito conectarlo. ¿Qué debo hacer? Debo conectar en este punto, hago clic y lo conecto a este otro punto, clic. Entonces ahora la corriente va a venir por este camino, continúa por este camino, pasa acá. Y entonces la corriente va a poder pasar por este resistor, puesto que uno de sus terminales está sobre este camino. Entonces la corriente puede llegar hasta acá, pero ahí no va a poder continuar. Ella se va a quedar. Yo necesito, para que exista corriente como tal, para que la corriente atraviese el circuito, necesito que el circuito se cierre. O sea, terminar aquí en esta terminal negativa de la fuente. Entonces yo necesito conectar estas dos resistencias. Clic, se habilita el cable y aquí cuando aparece el cuadrado rojo hago clic. Allí ya conectamos los dos resistores, entonces la corriente va a venir, realiza este camino, pero aquí está desconectada, no hay un circuito cerrado. Ahora lo que debo yo realizar, necesitamos llegar hasta acá, puesto que comúnmente podemos hacerlo de una vez. Se conecta la otra terminal de la fuente acá. Observe que estamos respetando la polaridad. Lo que dice que es positivo lo conecté acá donde dice más. ¿Ok? De hecho, aquí podemos colorearlo si queremos. Hago clic sobre el elemento de conductor, sobre el cable,
hago clic acá y selecciono red para indicar que esta es la entrada, este es el cable positivo, este también lo puedo colocar en rojo y este también lo podría colocar en rojo, dejémoslo así en ese color azul y vamos a colocar los cables de salida. Ustedes se encuentran allí en el laboratorio de Palmira que hay unos cables negros. Esos corresponden a la salida. Entonces ahora necesitamos nosotros llegar a través de puentes, a través de conductores necesitamos llegar acá, para que la corriente venga por acá y termine el circuito hacia la terminal negativa de la fuente. Lo que tenemos que hacer, como sabemos que todos estos puntos están en el mismo potencial, o sea que la corriente va a poder recorrer a través de todos estos puntos, yo necesito simplemente conectar un cable que me ubique o que me conecte estas dos filas, puesto que esto que se indica acá en gris es una muralla para los electrones. Aquí esta fila no tiene ninguna conexión con la fila de abajo. O sea, la fila F no tiene ninguna conexión con la fila E. Así que yo necesito conectarlas. Ahora yo sé que la corriente, como le indican aquí las líneas verdes, la corriente transcurre por aquí. Y aquí tenemos otra barrera para los electrones. Entonces lo que necesito es hacer otro puente acá. Bien, entonces ahí ya cerramos el circuito. La corriente viene por acá, pasa aquí a través de este puente. Este está conectado a esta terminal del primer resistor. Este lo conecté a través de este cable azul al segundo resistor. Y la corriente viene, atraviesa un puente, atraviesa estos puntos, atraviesa este otro puente. Y ahora viene horizontalmente hacia la izquierda para terminar el camino. ¿Listo? Aparentemente está bien, tenemos dos resistores iguales en serie porque a través de los mismos transcurre la misma corriente. Y entonces para verificar si están bien, le doy aquí clic en Start Simulation. Ahí se habilita el botón Stop Simulation, se coloca en verde cuando ya la simulación está corriendo. Aquí arriba me aparece el tiempo de simulación, ¿vale? Eso es cuando la simulación está bien, se está efectuando de manera correcta. Y además, lo que me indica también que está bien es que aquí tenemos números en las pantallas de la fuente. Yo de hecho puedo de manera analógica, puedo controlar haciendo clic sobre esta perilla, puedo modificar los valores de voltaje y con ello se modifica el valor de la corriente que está impulsando dicha fuente. Listo, ahí tenemos, en este tipo de circuito tenemos que obtener valores de voltaje. Entonces, para medir voltaje, lo que yo tengo que hacer es colocar un medidor, un multímetro, lo tengo que colocar en paralelo para luego constatar con los valores teóricos. Entonces aquí tenemos el multímetro, lo podemos arrastrar desde esta columna de la derecha donde están todos los instrumentos. Y entonces ahora la simulación se me detuvo cuando yo seleccioné el instrumento. Bien, entonces ahora vamos a medir voltajes. Supongamos que queremos medir voltaje a través de este resistor que estoy señalando aquí. Entonces, ella también tiene terminales, este medidor, este multímetro. Entonces, por defecto, voy a colocar lo que sería la terminal positiva del multímetro con esta terminal izquierda, que sería la terminal positiva del el resistor. Estamos utilizando por convención esos cables que dan a las terminales positivas como rojos y por convención los que dan a la terminal negativa como negros. Bien, ahí está seleccionado el multímetro para medir en voltaje. Y está en paralelo, o sea que están conectadas las terminales, los cables, están conectados a las dos terminales del elemento de corriente al que le quiero medir su diferencia de potencial, o sea, del resistor. Ahora le doy Start Simulation. ¿Ok? Entonces ahora estamos midiendo el voltaje a través de este resistor. Inicialmente la fuente me estaba supliendo, me estaba dando 12 voltios.
al circuito. Lo que pasa es que viene la corriente por acá y tenemos una caída de potencial. Como los dos resistores son iguales, cada uno tiene el mismo ohmiaje, tiene las mismas características, 1 kilo ohmio para cada uno de los resistores, el voltaje se divide. Cae una parte en el primer resistor y cae una segunda parte en el segundo. Como tenía inicialmente 12 voltios, entonces 6 voltios caen en el primer resistor y 6 voltios caen en el segundo. Y ya ahí tenemos toda la caída de potencial y por ello no tenemos más elementos de circuito, sino que simplemente todo está conectado a la terminal negativa de la fuente que me está dando 12 voltios inicialmente. ¿Correcto? Entonces paramos la simulación. Por ejemplo, si queremos medir ahora en el otro resistor, ya les dije que deben haber allí 12 voltios, perdón, 6 voltios también, pero vamos a constatarlo con el multímetro. Entonces hago clic sobre este cable para utilizar este mismo cable. Se habilitaron los botones redondos, las terminales redondas. Eso quiere decir que yo puedo hacer clic y moverlo. Lo voy a mover hasta esta terminal de este resistor. Voy a hacer lo mismo con este otro cable. Se habilitaron los botones redondos, hago clic y lo coloco allí en la otra terminal. Y ahora le puedo dar Start Simulation y me marca los 6 voltios. Vamos a pararla aquí. Si yo invierto la polaridad, vamos a invertir la polaridad. O sea que la terminal negativa va con este primer terminal y la positiva va con el segundo. Si invierto la polaridad, lo único que me va a invertir allí el resultado es el signo. Simplemente que por convención, por donde ingresa la corriente, se establece que es un mayor potencial a por donde sale. Bien, entonces lo que deben hacer ustedes en esta parte es diseñar un circuito como el que les coloco acá, pero con un resistor más. Y colocar multímetros. Ahí no me permite, por ejemplo, ni siquiera arrastrar el multímetro, puesto que está la simulación rodando. Tengo que parar la simulación y ahí sí puedo modificar el multímetro. Entonces, lo debido es colocar multímetros para cada uno de los resistores y medir su diferencia de potencial. Y esos valores se comparan con los que, por ejemplo, para la primera parte, con los que se obtuvieron teóricamente. Y se colocan aquí estos valores. ¿Ok? Entonces, observen que ustedes pueden en los grupos, pueden distribuirse y pueden colocar a unos integrantes a obtener la parte teórica y otros integrantes a trabajar con el simulador. Y después se pueden reunir y constatar que les estén dando los mismos valores o muy, muy parecidos. Deben dar los mismos valores, puesto que este simulador pues, utiliza ecuaciones teóricas. ¿Correcto? Brevemente, para un circuito en paralelo. Entonces, para un circuito en paralelo, aquí por ejemplo seleccioné el resistor. Vamos a borrar primero este cable. Entonces lo selecciono y le di suprimir. Entonces, para colocarlo en paralelo lo podemos colocar así, como les indiqué ahorita, para evitar de pronto algún error por colocarlos los dos sobre la misma placa. Si yo hago esto, lo que tengo que realizar, vamos a borrar estos conductores. Ahí, por ejemplo, le di clic en un punto donde no quería, entonces le doy suprimir. Ahora sí seleccioné lo que quería. Bien, entonces yo necesito que la corriente para un circuito en serie, la corriente se divida entre los dos, en un circuito en paralelo, la corriente se divida entre los dos resistores. Entonces yo los tengo que unir. Si yo quiero utilizar la misma convención de colores, entonces esos cables que unen, los voy a seleccionar azules. Entonces ahora la corriente sale de la fuente, viene por aquí y ahora se divide. Parte pasa por por el resistor superior, parte baja por este cable y pasa por el resistor inferior. Y ahora yo puedo conectar cada una de estas terminales, puedo conectarla ya al cable final.
para que la corriente pase por cada conductor y ahora en este punto la corriente va a seguir el camino hacia el potencial negativo de la fuente. Ahí tenemos dos resistores en paralelo. Verificamos si hay conducción, o sea, le damos Start Simulation. Hay conducción porque la fuente aquí me reporta valores. Cuando me reporta valor de corriente, quiere decir que hay corriente circulando por el circuito. Cuando me reporta solo valor de voltaje y no corriente, quiere decir que hay un corto o hay un interruptor abierto. Quiere decir que no hay corriente a través del circuito. Y entonces, rápidamente, para medir corrientes, lo que tengo que hacer es colocar en serie los medidores, el multímetro. Entonces, colocarlo en serie aquí, no en paralelo como en la situación anterior de tuve la simulación, es simplemente pedir que la corriente pase a través del medidor, que ahorita va a ser un amperímetro. Pase y siga hasta acá, hasta este camino que es por donde va a salir la corriente. Entonces ahora vamos a medir la corriente que pasó a través de este primer resistor. Le doy clic en Start Simulation. Y le selecciono aquí la A de amperios, o sea, volverlo un amperímetro. Tenemos que inicialmente la fuente está desplegando o está dándole al sistema 24 miliamperios, pero aquí yo estoy midiendo 12 miliamperios. Puesto que los dos resistores son iguales, tienen las mismas características físicas, o sea que se ponen de la misma forma al paso de corriente, como son igualitos, la corriente se divide de manera equitativa. O sea que esos 24 miliamperios se repartieron en 12 miliamperios para la parte superior y 12 miliamperios, como podemos constatar, voy a borrar acá, necesitaría otro multímetro. Entonces, brevemente, vamos a indicarle que pase la corriente del segundo resistor a través del segundo multímetro. Bien, si queremos podemos seleccionar los colores para no perdernos. Por donde ingresa rojo, por donde sale negro. Y ahora vamos a ver qué pasa con las corrientes. De nuevo selecciono que ambos multímetros estén con la A seleccionada para que midan amperios. Entonces miren que los 24 miliamperios iniciales se convirtieron en 12 miliamperios que pasan a través del resistor superior y 12 miliamperios que pasan a través del resistor inferior. Tenemos entonces la simulación de un circuito con dos resistores en serie. Lo que se les pide en el laboratorio, perdón, en paralelo, lo que se les pide en el laboratorio es trabajar ya no con dos, sino con tres. Es hacer una pequeña modificación para incluir un tercer resistor. ¿Ok? Entonces, básicamente eso era lo que les quería indicar para el uso del simulador. No tenemos que utilizar nada más del simulador para este laboratorio. Y ya tienen ustedes, para cuando puedan visualizar la grabación, ya tienen ustedes ejemplos para dos resistores tanto en serie como en paralelo. Y los valores que van ustedes a registrar en las tablas son los que les reportan aquí los multímetros virtuales. Estos multímetros. Por ejemplo, aquí yo tengo los valores de las corrientes a través de estos dos resistores. Y esos son los que por favor deben registrar en esta tabla, en estas tablas, en la columna intermedia de esas tablas, los que los reportan los multímetros virtuales. Y ahí culmina el experimento número 1. Entonces desde ya ustedes pueden ir cacharreando, pueden ir verificando cómo se utiliza el simulador, pueden partir de mi ejemplo, construir ustedes mismos su circuito y ya con eso tienen la primera parte. En la segunda parte es un circuito muy simple también, solo que aquí vamos a tener otro tipo de simulador, el llamado FET de la Universidad de Colorado. Lo que buscamos simular es este circuito, una fuente de voltaje, una resistencia conocida y una resistencia que a priori
es desconocida. En la descripción gráfica que nos da este simulador, aquí en el lenguaje de los diagramas de circuitos, el amperímetro se representa de esta forma, una A dentro de un círculo. En el simulador FET, ese amperímetro se representa por este elemento que está aquí arriba. Es un elemento que está en serie, o sea, la corriente pasa a través del medidor. Aquí tenemos a la izquierda la fuente de voltaje, una batería. Aquí tenemos a la derecha la resistencia, cuyo valor también yo lo puedo modificar. Y aquí abajo tenemos el elemento al que se le puede medir, se le podría en principio medir la resistencia. Un lápiz. Un lápiz compuesto de grafito es un material que no es conductor a menos que se incremente la temperatura del mismo. Y entonces vamos primero con la parte de la simulación. Entonces, yo tengo aquí desplegado en el explorador. Cuando ustedes hacen clic en el enlace que les envié, ustedes van a tener esta primera ventana, este pantallazo. Entonces, hacen clic aquí en el botón de play para que se les habilite el laboratorio. Aquí seleccionan, por favor, el de la derecha, la opción de la derecha donde dice laboratorio. Hacen clic allí. Se les despliega esta ventana donde tenemos un área de trabajo en blanco. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una batería. Entonces, aquí están los elementos. Con estas flechas yo me puedo mover por los elementos. Tiene menos elementos que el Tinkercad. Naturalmente, este tipo de simulaciones son netamente explicativas, a pesar de que podemos trabajar con ellas para este laboratorio. Clic sostenido sobre el elemento que yo quiero arrastrar al área de trabajo. Entonces, yo necesito esta fuente. Si yo hago clic sobre la fuente, se me despliega este deslizador y yo puedo modificar el voltaje de la misma, desde 0 hasta 120 voltios. De hecho, si yo hago clic acá, yo puedo invertir la polaridad de la fuente de esta forma o la puedo invertir arrastrando, simplemente. Si yo quiero rotar un objeto, tengo que hacer clic sobre los círculos, las líneas discontinuas circulares que están en las terminales del mismo. Si hago clic sostenido sobre el centro del objeto, lo puedo mover sin cambiar su orientación. Bueno, vamos a construir rápidamente entonces el circuito. Yo tengo que, ahora sí, los cables y tengo que traerlos desde las herramientas. Ahora, las terminales se conectan donde tengo los círculos rojos. Entonces yo arrastro y ahí se me conectó. Ahora están conectados los dos cables y el círculo rojo se me convirtió en un círculo verde. Del círculo rojo yo puedo variar la orientación del cable. Digamos que yo quiero un cable aquí en la parte de abajo, entonces lo pego y ahora cambio la orientación. ¿Listo? No olvidemos, por favor, el circuito que necesitamos construir. Un circuito, tenemos la fuente, o sea, la batería, tenemos un resistor, dos resistores. Un resistor es una resistencia que me da que me da el laboratorio y el otro es el lápiz. Bien, entonces continuemos construyendo el circuito. Vamos a colocarle los resistores aquí a la derecha. Haciendo clic sostenido, yo también puedo elongar o contraer el objeto. En este caso, el cable permite eso, entonces por ello yo puedo variar sus dimensiones lineales. Ahora vamos con la parte derecha del circuito. Listo, cambio su orientación y ahora yo tengo que colocarle una resistencia. Varío su orientación para que me quede en una forma más semejante a la rectangular. Cuando tenemos ahora estos círculos negros, quiere decir que están conectados los elementos del circuito. Si yo los quiero despegar, tengo que hacer clic sobre los mismos. Se me despliega este símbolo de tijera y al hacer clic, se me despegan. Si los vuelvo a acercar, ya se volvieron a unir. Entonces rápidamente vamos a terminar el circuito. Pero antes de ello necesito un elemento adicional. Necesito la resistencia que vamos a llamar desconocida. Entonces voy aquí hasta abajo y selecciono el lápiz.
El lápiz también tiene posibilidad de adherirse. Vamos a hacer una cosa acá, para que quede más parecido al diagrama. Vamos a incluir entre estos dos elementos un resistor, perdón, un conductor. Y ese conductor, por defecto, no tiene resistencia, pero inclusive se puede simular la resistencia del cable. Entre más grande sea dicha resistencia, se van a mover con mayor lentitud los electrones. Lo que pasa es que ahí el valor de la fuente es tan pequeñito que no son evidentes. Entre más voltaje tenga la fuente, más rápido se van a mover los electrones. Entre más lentos se van a, entre menos voltaje, más lentos van a ser los electrones. Entre más resistencia al cable, lo que pasa es que ahí no es tan apreciable, pero ustedes podrán verificar luego que ellos se van poniendo lentos, entre más resistencia yo le dé al cable. No, link de asistencia no hay. Buenas tardes. No hay link de asistencia. Recuerden que esta práctica es netamente informativa y se les enviará la grabación de la misma. ¿Ok? Aquí tenemos, ese es el circuito que hay que armar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que medir, de nuevo, siempre hay que visualizar las guías. Entonces, aquí esta guía lo que me está pidiendo es llenar una única tabla. Una tabla donde tenemos la columna de la izquierda como voltaje y la columna de la derecha como corriente. Y necesitamos obtener un gráfico de I versus voltaje, o sea, corriente versus voltaje, o sea, corriente en el eje Y, en el eje vertical, voltaje en el eje horizontal. Pero ya verán ustedes que esta parte está casi que automatizada. Entonces, el gráfico se los va a dar el formato de Excel que les envié y muchos datos se los va a dar ese formato. Entonces, más facilidades tienen ustedes para la presentación de la práctica. ¿Ok? Entonces, hay que llenar esta tabla. Esta tabla sí la tienen que llenar ustedes. Hay que medir entonces voltajes para corrientes. Hay que medir entonces corriente para determinado voltaje. Yo manipulo aquí el voltaje. Vamos a medir entonces cuáles son las corrientes equivalentes para estos voltajes. Vamos entonces a romper el circuito porque el amperímetro es el que nos va a medir la corriente. Ese amperímetro, para poder utilizar como medidor de corriente, necesitamos que la corriente pase a través del mismo. O sea que necesitamos romper el circuito y colocar allí el amperímetro. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a romper acá. Miren que se detuvieron los círculos azules, se detuvo el flujo de corriente. Entonces ahí está el amperímetro y vamos a pedir un tercer segmento de cable. Entonces ahí el amperímetro me está indicando que la corriente es de 0.73 amperios para un voltaje de 26 voltios. Lo que hay que hacer es tomar estas parejas de números. Modifico el voltaje, 54 voltios. ¿Qué corriente tengo? 1.52 amperios. Y así sucesivamente. 98 voltios, tengo 2.77 amperios. Eso quiere decir que esta resistencia debe ser grande, una resistencia de 10 ohmios. ¿Listo? Recuerden además que no tenemos solamente este resistor, sino que tenemos este resistor. ¿Qué sería ese lápiz? Ese lápiz tiene una resistencia. Bien, entonces hay que medir esas parejas de números, corriente versus voltaje. El voltaje es el que yo manipulo. La corriente es la que circula por el sistema y la que me da el amperímetro. Esos valores los debo registrar en esta tabla. Para determinado voltaje coloco el de la determinada corriente y así sucesivamente. Hasta llenar estos 6 valores, son poquitos también, no son muchos valores. Esos valores los vamos a colocar en esta plantilla de Excel que ya les compartí. No van a tener ni siquiera ustedes que graficar porque luego le toman un pantallazo. Entonces supongamos que para estos primeros valores que están aquí indicados y que están indicados en la guía,
Esos valores, por favor, los vamos a respetar. Esos valores los vamos a dejar, los voy a colocar aquí rojos. Los vamos a dejar intactos. ¿Listo? El resto de valores sí van a ser los que nosotros tomemos. ¿Esto para qué? Esto porque vamos a simular un error en el proceso de medida. Pudo haber sido un error de uno de los elementos de medición, o sea, podemos estar simulando un error aquí en el amperímetro o un error a la hora de medir comúnmente o a la hora de registrar el dato. Lo estamos haciendo hacia a priori para hablar de que en el sistema hay incertidumbre, porque o si no todo sería perfecto. Entonces, esta práctica es para que ustedes traten también un poquito con el tema de las incertidumbres. Recuerden que las incertidumbres es ese grado de error que tiene, ese grado de error no, ese grado de incerteza que yo tengo sobre una medición. Como por ejemplo cuando yo tengo que tomar medidas más pequeñas que los milímetros con una regla. La regla solo me mide hasta los milímetros, pero si yo tengo que trabajar con micrómetros, con medidas, por ejemplo, del tamaño del diámetro de un cabello humano, más pequeñas que el milímetro, yo no sé exactamente qué medida es si yo tengo solamente una regla común. Entonces, la incertidumbre juega un papel muy importante, esencial en las mediciones. Aquí vamos a dar un pequeño bosquejo de lo que sería un análisis vía incertidumbres. Bien, tenemos entonces que supongamos que medimos para un voltaje 1, medimos una corriente de 2 amperios. Ya tenemos dos datos. Entonces aquí está automatizado la plantilla para que ya me vaya arrojando los datos y está también la regresión por defecto. A medida que vamos adicionando datos, supongamos que para una corriente 3 obtuvimos, perdón, para un voltaje 3 obtuvimos una corriente 4. Entonces ahí me va construyendo el gráfico. Ahora voy a copiar y pegar para no demorarme, voy a copiar y pegar estos datos. Supongamos que ustedes obtuvieron estas 6 parejas de datos. Entonces ahí la plantilla de Excel les va a realizar el gráfico. Pantallazo y lo reportan. ¿Lo reportan dónde? Lo reportan en la guía. ¿En qué parte de la guía? Aquí. Bueno, uso de la plataforma. Entonces aquí son pantallazos de la plataforma, o sea, del FED. Esto, pantallazos de esto. Ahora, espacio para colocar el gráfico. Pantallazo del gráfico. El gráfico que le generó que el Excel. ¿Qué hubo que hacer? Nada más registrar estas 6 parejas de datos y el Excel me da estos valores. Además, el Excel me da esta tabla. Esta es una tabla donde se realiza algo que se llama una estimación lineal. Unos parámetros importantes como por ejemplo, este primero que está acá me da la pendiente. Recuerden, cuando trabajamos en experimentación, cuando hablamos con comportamientos lineales, la pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta. Cuando tenemos puntos experimentales, y esos puntos son más o menos, describen más o menos un comportamiento lineal, entonces yo puedo aproximar la recta que más se acerca a todos los puntos. Y como es una recta, es descrita por una pendiente. Excel me reporta la ecuación de dicha recta. No olvidemos que la ecuación de la recta, una de las formas, se escribe así: y igual a mx más b. Esta es la ecuación, una de las formas de la ecuación de la recta. Esta es la forma que me reporta Excel aquí para la ecuación de la recta. De tal manera que yo aquí veo que la pendiente es el número que acompaña a la X. Pero en este cuadro también me aparece esa pendiente, ¿vale? Él está programado para que me reporte ese valor de la pendiente. Y más aún, como esto es un proceso de análisis de datos y como no es una recta perfecta que describe todos los puntos, sino que ya está aproximada a los puntos, entonces también hay una incertidumbre asociada a dicha pendiente. Entonces tenemos pendiente e incertidumbre de la pendiente. Aquí como leemos este cuadro. Este cuadro lo hicimos así de tal manera que ustedes puedan con los colores hacer la equivalencia. Entonces aquí donde dice M, la equivalencia es donde ahorita tengo el puntero.
¿vale? Donde tengo aquí la cruz. B es el punto de corte con el eje vertical. Aquí es este número que está en verde también. Ahora, delta M, incertidumbre en la pendiente. Es esta que tenemos acá. Miren la equivalencia con los colores. E incertidumbre con el punto de corte. Ah, y por último, el coeficiente de determinación. Ese coeficiente de determinación, entre más cercano a 1 esté, entre más cerca esté de 1 el número, más cercano están los puntos de estar alrededor de una recta. Es ese R cuadrado que también me reporta Excel cuando yo le pido la ecuación de gráfico y el R cuadrado. Cuando yo le pido estos dos valores, me los da. Pero también esta es otra forma de pedírselo. Una es a través de las opciones aquí del gráfico y otra es realizando un cuadro como este. ¿Ok? Entonces, así se lee este cuadro. Y ya vamos a ver brevemente, ya casi vamos a terminar, vamos a ver brevemente que estos parámetros yo los necesito. Entonces, ahí va el gráfico. Después que me piden M y delta M, pendiente e incertidumbre de la pendiente. ¿De dónde obtengo yo esos valores? De este cuadro. Pendiente e incertidumbre de la pendiente. ¿Listo? Entonces miren que este Excel me da bastante información ya para ir avanzando bastante en esta segunda práctica. Ahora, en esta parte hay que encontrar la resistencia, la que sería la resistencia del lápiz y la incertidumbre de la resistencia del lápiz, indicándome que la resistencia R, que es la que yo conozco, tiene una incertidumbre y esa incertidumbre es igual a la tolerancia de la misma. Entonces ya vimos cómo medir aquí en el simulador. Ahora brevemente vamos a mirar la ley de Ohm para lo que sería este circuito. Como tenemos dos resistencias en serie, tanto R como RL, tenemos que el voltaje total sería igual a la resistencia equivalente por la corriente total que se mueve a través del circuito. Entonces aquí tendríamos una corriente, cambiemos el color a rojo, que se mueve a través del circuito. Y yo puedo de estas dos resistencias obtener una resistencia equivalente. Bien, pero esto es una descripción, les voy a ir indicando los pasos para obtener una fórmula, ¿vale? Para que ustedes entiendan de dónde sale la fórmula, pero al final deben simplemente reemplazar en dicha fórmula. Entonces, como los resistores están en serie, la resistencia equivalente de dos resistores en serie es la suma de los resistores. R más RL, observen aquí el diagrama. Entonces, en vez de R equivalente, escribí R más RL y todo lo multiplico por I. De aquí, yo puedo despejar la corriente, paso lo que le está multiplicando, lo paso a dividir al voltaje. Y esta expresión me recuerda, si yo grafico ahora corriente versus voltaje, me recuerda a esta expresión. Que es la ecuación de una recta que pasa por el origen. ¿Vale? Donde el eje vertical es la corriente y donde el eje horizontal es el voltaje. Que si ustedes recuerdan, eso es lo que les pide la guía. O sea que en principio, si esta teoría es válida, si yo grafico corriente versus voltaje, debo obtener una recta, donde la pendiente es este término que está aquí, que estoy aquí encerrando con el puntero. Así que esa sería la pendiente. Aquí no hablamos de masa, o sea, M significa pendiente. Ya tenemos la pendiente. Recordemos que el Excel me da el valor de la pendiente, de la regresión. Así que la incógnita, como la incógnita es el RL, ¿vale? Esta es la que se refiere al lápiz.
Entonces está la incógnita. Esto es lo que necesito calcular. De aquí yo puedo despejar. Si lo despejo, esta es la expresión para la resistencia. La resistencia desconocida. O sea que esta es la fórmula que tengo que utilizar para completar este valor de acá. Esa es la fórmula. Para ir ya casi que concluyendo la guía. ¿De qué depende esa fórmula? De la pendiente. ¿La pendiente de dónde la obtengo? Del Excel. Este valor aquí que está en amarillo. ¿De dónde obtengo esta tabla? ¿Dónde están estos datos? De la medición que hago. O sea que lo único básicamente que se tiene que realizar es esta medición de estos datos. Y ya vimos cómo obtenerlos. Entonces depende de M la resistencia desconocida. Y además de que depende de la resistencia. ¿De cuál resistencia? Del resistor que yo establezco de este valor. ¿Qué valor tiene? Hago clic sobre el mismo y me da el valor 10 ohmios. O sea que se conoce también. Se reemplazan esos valores, calculadora, y se obtiene ya ese primer valor. Queda faltando, si observamos la guía, siempre hay que mirar la guía, qué me piden, qué tablas me piden, qué gráfico me piden. ¿Qué me pide? El delta RL, o sea, la incertidumbre de esa resistencia. ¿Por qué? Porque el dato siempre debe ir, un dato experimental siempre debe ir acompañado de una incertidumbre. ¿Ok? Siempre debe ir acompañado de una incertidumbre. Entonces, vamos a calcular esa incertidumbre. Para ello se tiene que utilizar la teoría del análisis de incertidumbres. Esto es lo que ahorita me falta por calcular. Bien, entonces ahora ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que RL es lo que tenemos acá arriba. Cuando tenemos sumas o restas de cantidades, como aquí tenemos 1 sobre M menos R, tenemos que calcular el delta RL. O sea, esta es la incertidumbre. Pero RL es una resta. Entonces la incertidumbre de una resta es la suma de las incertidumbres. Tengo que calcular entonces la incertidumbre de este término, que es la que llamamos delta de 1 sobre M, más la incertidumbre de este término, que es delta R. Este valor se puede calcular de lo que yo conozco y para este hay que realizar un pequeño procedimiento. El delta R primero. Vamos a dejar este aquí en standby. ¿Ok? Vamos a mirar la incertidumbre del resistor. Ella se obtiene a partir de la tolerancia. ¿Cómo así? Este resistor, si miramos la simulación, tiene una línea acá dorada. O sea que la tolerancia es del 5%. Entonces, si la tolerancia es del 5%, quiere decir que yo con certeza puedo decir que la resistencia de ese resistor es de 10 ohmios, pero con un 5% de incerteza. Si, por ejemplo, es de 100 ohmios, la resistencia, entonces su error, o sea, su delta R, va a ser de 5 ohmios, porque es el 5% de 100. Si la resistencia, por ejemplo, supongamos que nosotros escogemos como valor de resistencia 30 ohmios, el delta R, ¿cómo lo calculo? Como la tolerancia es del 5%, tengo que multiplicar 30 por 5 dividido 100. ¿Ok? 30 por 5, 150 sobre 100. Y eso me da 1.5. Entonces, yo sé con certeza que la resistencia es igual a 30 ohmios, más o menos, y aquí puedo concluir que la resistencia es igual a 30 ohmios, más o menos 1.5 ohmio.
O sea que el valor de resistencia está entre 28.5 ohmios, el valor de la resistencia, y 31.5 ohmios. Eso es lo que quiere decir expresar un valor con su incertidumbre. Tomo el valor que son esos 30 y le resto la incertidumbre. Ese es el mínimo valor en el cual podría estar el valor real. Y tomo el valor fijo, el valor grande, el valor principal, y le sumo la incertidumbre. Y ese es el máximo valor real que podría tener esa cantidad. Entonces, realizando este cálculo, miren este cálculo acá, que es el que deben ustedes realizar, encuentro este valor. ¿Listo? Entonces, este es otro de los cálculos que tienen que realizar, dependiendo del valor de resistencia que ustedes seleccionen. Recuerden ir haciendo paso a paso. Ustedes están viendo aquí varios pasos, pero si van paso a paso, con el tiempo que tienen pueden hacerlo. Si este fin de semana trabajan para ya tener todo listo para la próxima semana, distribuyen ustedes las labores en grupos de 4 o 5. Esto se puede hacer de manera rápida. ¿Ok? Vayan verificando, van luego visualizando la grabación y no tendrán problemas repitiendo pasos equivalentes a los que yo les estoy mostrando acá. Entonces, con este tipo de cálculo, encuentran el delta R. No olvidemos, ya calculamos RL, perdón. RL lo obtenemos a partir de estas expresiones. Ahora estamos con delta R, delta RL. Para delta RL necesitamos delta R, que es el que obtenemos a partir de este cálculo. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando el delta o la incertidumbre de esta expresión. Y para esta incertidumbre, lo que hay que utilizar, ustedes no lo tienen que utilizar. ¿Por qué? Porque el Excel se los da. Pero aquí brevemente les voy a comentar que para obtener ese valor, para obtener la expresión para calcular ese delta, si no tuviéramos de pronto Excel, no, perdón, sí. Necesitamos Excel, sí lo necesitamos para utilizar una fórmula ahorita, ¿ok? Entonces Excel me da delta M, pero necesitamos llegar a la fórmula correcta. Y la fórmula ya se las voy a mostrar, simplemente es reemplazar la fórmula. Entonces, si una cantidad tiene una incertidumbre asociada, si por ejemplo una cantidad X mayúscula, lo expreso con su incertidumbre y otra cantidad Y mayúscula lo expreso con su incertidumbre, otra cantidad que la suma o resta de esas dos cantidades mayúsculas es igual a Z, entonces el resultado yo lo expreso como Z más o menos delta Z. ¿Qué estamos diciendo acá de manera simbólica? Que la incertidumbre de una suma es la suma de las incertidumbres. Pero si lo que tenemos es una división, como lo que tenemos acá, que tenemos que calcular la incertidumbre de 1 sobre m, hay que utilizar esta fórmula. Y ustedes pueden constatar, haciendo los cálculos, que esta es la expresión para ese delta. En últimas, esta es la fórmula que tienen que utilizar. ¿Vale? Son varios cálculos teóricos que ustedes visualizando la grabación, si quieren, luego pueden profundizar más en lo mismo. Y si quieren, me pueden preguntar si de pronto tienen dudas sobre esta parte teórica. Pero lo que necesitan ustedes para fines del laboratorio es delta R. Este a partir de la tolerancia. Ya les mostré cómo era el cálculo. Y ahora, para esta parte de aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos delta M, y luego elevarlo al cuadrado y hacer la división. Pero estos valores sí me los da el Excel. M es este amarillo y este color mostaza es delta M. Entonces lo que hay que hacer es introducirlo en una calculadora y con eso obtengo este término de aquí y este también se obtiene, como les mostré antes, y con eso calculo el delta RL
que es el que me está pidiendo la guía. Y con eso concluyen. Entonces es ir paso a paso. Realizar esta práctica es ir paso a paso. Identificar las fórmulas. ¿Qué fórmulas se deben identificar? Bueno, ¿qué tenemos que hacer en la segunda parte de nuevo? Esta, en la primera parte no. La segunda parte. Hay que medir. Para determinado valor de voltaje, ustedes deben seleccionar los valores de voltaje. Ustedes escogen los valores de voltaje sin alterar el primer valor. ¿Ok? Mantienen, por favor, esta primera fila. Y los otros valores de voltaje ustedes los escogen y calculan la corriente. Bueno, calculan no, miden la corriente con el simulador para esos respectivos voltajes. La corriente les va a aparecer acá. Con eso llenan la tabla. Entonces ustedes verifican que al llenar la tabla, el Excel les genere el gráfico, les genere la ecuación y además les genere los datos de aquí de esta tabla. Bien, ya con eso ustedes tienen los valores de la pendiente, la incertidumbre de la pendiente, tienen el gráfico. Con ello pueden avanzar ¿hasta dónde? Pueden avanzar hasta aquí. Les quedaría únicamente faltando esta parte, que fue en la que me demoré más explicándoles. Ahora, para calcular RL, ¿cómo calculamos RL? R sub L. O sea, la resistencia del lápiz, la resistencia desconocida. Con esta fórmula. ¿De qué depende esta fórmula? De la pendiente, pero la pendiente nos la dio Excel. Y de la resistencia. ¿De cuál resistencia? Puesto que cuando yo realizo la simulación, yo tengo que darle un valor a la resistencia. Dependiendo del valor que tenga acá la resistencia, ese valor yo lo reporto acá. Yo lo escribo acá, hago la división, la resta y eso me da RL. ¿Qué tenemos con ese cálculo? Tenemos ya casi que el 90% de este segundo laboratorio o de esta segunda práctica. Nos queda faltando ¿qué? La incertidumbre de la resistencia del lápiz. ¿Cómo la calculo? La calculo con esta fórmula. Con esta la calculo. ¿De qué depende esta fórmula? Del delta M y del M. Y lo reemplazo acá. Delta M lo divido entre el M elevado al cuadrado. ¿Dónde están delta M y M? Aquí. M y delta M están acá, con los respectivos colores. Los tengo, entonces reemplazo en la calculadora. Delta R, ¿cómo calculo el delta R? La incertidumbre de una resistencia tiene que ver con la tolerancia. Entonces tenemos aquí el cálculo. Por defecto está para nuestro simulador que la tolerancia del resistor es de 5%. O sea que yo tengo que realizar el cálculo, dependiendo del valor de resistencia que yo escoja, tengo que realizar este cálculo. Ese valor lo multiplico por 5 y lo divido entre 100. Y lo que me dé eso ya me da el porcentaje. En este caso es de 1.5, o sea que ese es el valor de delta R. Ese es el valor que yo vengo y reemplazo acá. Entonces ir obteniendo esos valores aparte y al final todo lo junto y eso me da la incertidumbre de la resistencia del lápiz, que es el último dato que me estaba pidiendo la guía. Y ahí ya culmina ese laboratorio virtual. ¿Ok? Entonces es cuestión de organizarse. ¿Qué preguntas van hasta el momento? Yo tengo dos preguntas. ¿Sí? El consolidado de los informes, ¿a dónde se envía? Y sobre la tarea número 5, ¿de qué va? ¿Cómo es? La tarea número 5 del curso. Sí, sí, veo que es un cuestionario y Sí, es un hay una cuestionario interfaz ahí de es un, seguridad y no sé cómo es. sí, es un cuestionario que se habilitará el día 3 de diciembre. Se le va a estar enviando información. Es un cuestionario, una POC, una prueba objetiva cerrada, un cuestionario semejante a la pretarea, pero van a ser preguntas sobre todos los temas del curso. Tendrán esos días para que ingresen, ya se les va a estar enviando la información y se les hará una reunión sobre la misma
probablemente dentro de 2 semanas, una reunión con ejemplos resueltos para que ustedes practiquen, pero sí es bien importante que lo tengan presente desde ahorita, que va a ser una prueba sobre todos los temas del curso. Tendrán 2 horas para responder 25 preguntas. ¿Y dónde se envía? Al correo institucional, que es por donde me he estado comunicando con ustedes. La parte de laboratorio sí se envía al correo institucional. No hay allí en campus un espacio para el envío, sino que es por medio del correo institucional, desde donde les envié la indicación de esta reunión. De acuerdo, se puede enviar antes, ¿no? En el momento que ya esté hecho, se envía. Eh, que esté hecho el laboratorio. Sí, sí, el Sí, laboratorio. sí, 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 Vale. hasta el 30 tenemos plazo, pero se puede realizar durante esta o la próxima semana. Pero los invito a que ya este fin de semana ustedes tengan bien consolidado cómo van a trabajar y cuáles son las fórmulas a utilizar, cuáles son los datos, tengan distribuidas las funciones para que la próxima semana terminen de ajustar. Y verán que no es complicado si se guían, por ejemplo, con la guía y con esta grabación. ¿Vale? ¿Más preguntas? Ahora recuerde que les hablé de teoría de incertidumbre, les hablé de varios concepticos que muchas veces no se usan, pero al final, si quieren profundizar, perfecto. Si no, tengan en cuenta que allí están las fórmulas que deben utilizar. Entonces, y tienen esta ayuda gigantesca que les da gran parte de los datos para la segunda parte. Para la primera parte del laboratorio es algo con lo que ustedes están más habituados, que es la ley de Ohm, bien sencillita para circuitos en serie y circuitos en paralelo. ¿Qué otras inquietudes de pronto tienen? ¿No tienen más inquietudes? Entonces recuerden que este sería el preinforme para este laboratorio virtual. Entonces aquí lo van llenando, por favor, y una vez lo llenen, ya no es sino copiar y pegar en el informe final, en la parte final de lo que sería el informe final, y ya con eso tienen esa parte también lista. Entonces van trabajando acá, van colocando los pantallazos que se les piden, pantallazos de las gráficas, pantallazos que nada más muestren que ustedes están allí en el simulador, un par de pantallazos, y con eso es suficiente para estas diferentes casillas. ¿Vale? Entonces se van guiando con este formato de preinforme, por favor. ¿Más dudas? Carlos Enrique tiene la mano levantada. ¿Sí me escucha, tutor? Sí, señor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, tutor. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Profe, una pregunta. Para los que estamos Ajá. en el extranjero, ¿tenemos que enviar alguna... ¿cómo la profesora me pidió como una documentación? No es necesario, pues se les va a calificar simplemente lo que presenten. Entonces usted, pues desafortunadamente, bueno, no pudo estar en las prácticas presenciales, pero sí puede enviar esta parte, que sería una tercera parte de la nota, ¿no? Simplemente enviarlo. Ok, ok, listo, profe. Muchas gracias. Entonces su informe final sería solamente este. Lo coloca allí en el formato de informe final, que es en esencia este mismo. Yo creo que sería este mismo para los casos en el extranjero que no pudieron estar en las prácticas presenciales. Listo. ¿Ok? Sería solamente, o sea, sería nomás ese documento. No tengo, porque pues Sí, igual sí, no sí, puedo... porque no tiene prácticas presenciales, entonces sería solamente este documento. Listo, tutor, muchas gracias. Bueno, no, usted, Hasta luego. hasta luego. ¿Más dudas? Bien, entonces si no hay más inquietudes, yo creo que voy a detener en este momento la grabación